Alfred Wegener nos legó una de las más revolucionarias teorías del siglo XX sobre nuestro mundo, pero tanto él como su teoría son poco conocidas por el público en general. La Tierra, el planeta y su superficie, las rocas y el suelo parecen tremendamente sólidos, tanto que los seres humanos hasta hace muy poco consideraron que toda su morfología era esencialmente la misma desde su formación en la nube de polvo de la que surgieron el Sol y todo nuestro sistema solar. Cierto, algunas fricciones y tensiones aquí y allá provocaron la aparición de cordilleras y ocasionalmente hay terremotos y erupciones de volcanes o de agua caliente y gases, recordándonos que bajo nuestros pies sigue habiendo un núcleo candente. Pero nada más. Había algunas cuestiones cuando menos curiosas, pero que bien podían ser simples coincidencias, como la observada ya en el siglo XVI, que las siluetas del continente sudamericano y el africano se correspondían como dos piezas de un puzzle o rompecabezas. Pero ello no bastaba, lógicamente, para cambiar la idea que teníamos del mundo y que la ciencia consideraba razonablemente aceptable en el momento. La llamada teoría geosinclinal, establecida desde mediados del siglo XIX, según la cual la corteza terrestre era un todo constante y solo algunos movimientos verticales de la misma provocaban la aparición de características geológicas como las cordilleras o las fallas. La teoría era coherente con la edad que se calculaba entonces que tenía la Tierra, entre 18 y 400 millones de años. Alfred Wegener, científico y meteorólogo alemán, observó en 1911 que aparecían fósiles idénticos en ciertos estratos geológicos que ahora están separados por océanos enteros y no le convenció la idea de que habían surgido y desaparecido puentes de tierra que permitieron la migración de animales y plantas de uno a otro. Por el contrario, le pareció posible que fueran los continentes mismos los que se habían movido con el paso del tiempo, lenta pero inexorablemente. Planteó así en 1912 la teoría de la deriva continental, proponiendo que los continentes podían haber estado unidos originalmente y con el tiempo habrían derivado a sus actuales posiciones. Llamó al supercontinente originario Pangea, que significa toda la Tierra. La idea de Wegener era tan singular que no sería aceptada fácilmente por los científicos, que demandaban, lo que por otra parte es lógico, evidencia muy sólida de que los hechos apoyaban a la teoría. Wegener se dedicó a reunir una buena cantidad de evidencia circunstancial, pero no suficiente, y a su muerte sus ideas quedaron en suspenso. Los cálculos que se hacían en el siglo XIX no tenían modo de suponer que existía algo llamado radioactividad y que la Tierra tenía elementos radiactivos que generaban calor, de modo que el planeta no se había venido enfriando de modo constante desde su origen y era dable que fuera mucho más antiguo y aún así mantuviera un núcleo lo bastante caliente como para ser líquido. Esta idea y las evidencias recopiladas en las décadas de 1950 y 1960 de que la dirección del campo magnético variaba en rocas de distintas edades llevaron a la reconsideración de la hipótesis de la deriva continental de Wegener y a lo que hoy conocemos como tectónica de placas, considerada uno de los grandes avances del siglo XX junto con la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la genética y las neurociencias. Según la tectónica de placas, la Tierra consta de diversas capas. La más interior, que se hundió por su propio peso, es principalmente de hierro fundido y forma el núcleo interno del planeta. Sobre él está el núcleo exterior y una mezcla menos densa de níquel y hierro e igualmente líquido, y el manto sobre el cual se extiende la corteza terrestre. Pero esta no es una corteza uniforme e inmóvil. Se trata de una delgada capa rocosa quebrada en numerosos trozos o placas, de ahí el nombre, que flotan sobre el manto y se mueven debido a las corrientes de convección que crea el propio calor del núcleo terrestre. Las placas tectónicas son trozos de corteza con un espesor de unos 100 kilómetros. Para comparar, la mina más profunda jamás excavada por el ser humano, la Tautona, mina de oro en Sudáfrica, es de 3,6 kilómetros, profundidad a la cual la temperatura es ya de 55 grados centígrados. Las placas se mueven de modo sumamente lento, entre 10 y 160 milímetros por año, pero esos pocos milímetros se suman a lo largo de millones de años. Conocemos la existencia de 9 grandes placas y de algunas más pequeñas. La del Pacífico, que es la mayor, la norteamericana, la suramericana, la eurasiática, la africana, la australiana y la antártica. Entre las pequeñas tenemos la de la India, la caribeña, la de Nazca, la de Cocos
y la Filipina. El lento pero inexorable movimiento de estas placas explica algunas de las principales características geológicas de nuestro planeta. Por ejemplo, el choque de la placa indoaustraliana con la euroasiática al norte de la India es el responsable del surgimiento de la impresionante cordillera de los Himalayas con las montañas más altas del mundo. Por supuesto, algunas placas se están separando de otras, mientras que otras están chocando con algunas más, en colosales pulsos en los que la menos sólida acaba debajo de la más firme en un proceso llamado subducción. Los movimientos de estas subducciones son los causantes de buena parte de los terremotos, siempre según la tectónica de placas. Un caso singular ocurre cuando las placas no chocan ni se alejan entre sí, sino que se deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Es lo que ocurre en el punto donde se encuentran la placa pacífica, que está en movimiento hacia el norte, y la placa norteamericana, que está en movimiento hacia el sur, en la llamada Falla de San Andrés. Por otro lado, el movimiento de la placa pacífica explica la existencia del cinturón de fuego en sus bordes, el cinturón de volcanes más grande del mundo. Así, hoy sabemos que nuestro planeta está en constante movimiento. Los continentes se mueven y al menos en 2 ocasiones en nuestro pasado distante estuvieron reunidos en un solo supercontinente. Y como en tantos otros aspectos del conocimiento, el cambio es lo único cierto, incluso en la aparentemente confiable tierra firme que pisamos. Las condiciones de la corteza en nuestro planeta son tan singulares que los científicos apenas se atreven a especular sobre la posibilidad de que este mecanismo se dé en otros planetas. Venus, por ejemplo, no muestra ninguna actividad tectónica, pero hay datos que indican que pudo haberla tenido en un pasado distante. Por su lado, Marte, con volcanes dispuestos en arcos como los que podemos ver en nuestro planeta, y con la existencia de variaciones en la dirección del campo magnético de su suelo, hace pensar que tiene o tuvo actividad tectónica. Hay también especulaciones sobre movimientos tectónicos en los más grandes satélites de Júpiter y Titán, que es la mayor luna de Saturno.